El significado es Fis naturaleza, Kratos poder, que quiere decir gobierno de la naturaleza. La fisiocracia es un sistema económico que se basa en la existencia de una ley natural del mercado, afirmando que si no hubiera intervención del gobierno, este funcionaría a la perfección, y atribuye el origen de la riqueza a la naturaleza. De acuerdo a los fisiócratas, los sistemas económicos debían ser regidos por sus propias leyes naturales, sin intervención del gobierno. Su sistema, por lo tanto, se basaba en los conceptos dejar hacer, dejar pasar, que promueve el libre mercado y la nula participación del Estado en las decisiones económicas. Esta escuela de pensamiento surgió en Francia durante el siglo XVIII, con exponentes como Francisco Quesnay, Pierre-Samuel Dupont de Nemours y Annie Robert Jacques Turgot. Es definida como una política económica cuyos orígenes vienen de Francia, en sus momentos un país agrario. Los denominados fisiócratas tenían como teoría que la riqueza venía de la tierra, por lo que la agricultura producía más de lo que realmente se precisaba, y tenían el concepto de que la industria solo era transformadora de riqueza, más no creadora de la misma. La fisiocracia surge como una reacción intelectual frente al pensamiento mercantilista, donde se insistía que la participación de intermediarios en varias etapas del proceso de la producción y distribución de bienes tiende a reducir el nivel total de prosperidad y producción económica. Esto se debe en gran parte al gobierno por sus impuestos excesivos, los monopolios, entre otros. Una de sus tesis principales se refiere a que toda producción de bienes origina costos y de todos los bienes producidos debe reducirse cierto consumo de otros bienes o elementos que conforman el costo total. La diferencia o excedente es el producto neto, que es el incremento auténtico de la producción. Los agricultores eran los únicos que podían generar riqueza al ésta encontrarse en la misma tierra. Los trabajadores, artesanos, comerciantes, estos eran los que transformaban lo que producían los agricultores, pero no creaban riqueza. Los propietarios, estos eran los dueños de las cosas. Primera característica de la fisiocracia. Critica al pensamiento mercantilista. Entendemos por mercantilismo que es una corriente económica que propone que la riqueza de las naciones se base en la acumulación de metales. En la fisiocracia se dice que el oro y la plata no constituyen riqueza. Las privaciones no incrementan la riqueza, la producción sí. El dinero solo es considerado riqueza por el vulgo. La segunda característica, el orden natural y el orden positivo. El orden positivo debe seguir a corta distancia al orden natural. La sociedad y la economía funcionan automáticamente con arreglo a sus propias leyes. La misión del economista es investigar cuáles son estas leyes. Y si hay un orden natural, la política a seguir es la que denominan dejar hacer, dejar pasar. Tercera característica, el individualismo económico. Creen que el individuo es el mejor juez de sus propios intereses. El secreto de una sociedad bien ordenada está en que todos trabajen para los demás, creyendo que trabajan para sí mismos. Cuarta característica, la propiedad privada. La propiedad es sagrada, la propiedad es la medida de la libertad. Creen que la libertad y la igualdad son incompatibles. Conforme aumenta la riqueza, aumenta la desigualdad. Quinta característica, el producto neto. Al aplicar trabajo a la tierra se obtiene un producto neto, que es el exceso de producto sobre el costo de producción. La economía es considerada como un organismo vivo, en el cual se produce un flujo circular de riqueza fecundadora.
La riqueza fluye por todo el cuerpo social, pero solo la agricultura la genera. Quizás también la minería, puesto que solo de la tierra se pueden obtener cantidades mayores de productos de los que entran a formar parte de la producción. Solo en la agricultura se obtendrá el producto neto. Tanto el comercio como la manufactura no son sino ramas de la agricultura. Sexta característica: la tabla económica. En la descripción de Quesnay hay tres clases sociales: agricultores, clase productiva; una clase estéril, que son artesanos, comerciantes, fabricantes y profesionales; y una clase propietaria, que son los terratenientes. El objetivo del cuadro económico no era describir la distribución de la renta en la economía, sino describir cómo circulan las rentas, el producto neto, de un sector a otro. Quesnay parte de que la agricultura proporciona una renta de 5.000 millones de francos. Los agricultores guardan 2.000, emplean 1.000 en compras a la clase estéril, en vestido, alojamiento, entre otros, y entregan los 2.000 restantes a los propietarios. Los propietarios gastaban 1.000 en la clase productora y 1.000 en la clase estéril. Entonces la clase estéril disponía de 2.000, de los que iban 1.000 a la clase productora y 1.000 a la clase propietaria. Después de estos primeros movimientos habrían de producirse otros movimientos sucesivos de renta. Séptima característica: consecuencias de la competencia. En el sector industrial y de comercio, la competencia hace desaparecer los posibles beneficios. En la agricultura no ocurrirá lo mismo, debido a la existencia de monopolio y a la presión de la población sobre el precio de los alimentos. No son los comerciantes los que crean los precios, sino que es la posibilidad de comercio y comunicación entre los precios quien crea los comerciantes. La concurrencia más activa es la exigencia indispensable para multiplicar la riqueza de la nación. En este caso, los determinantes del precio son el valor de uso, que es la demanda, y la cantidad de oferta disponible, la oferta. Octava característica: teoría del valor y del precio. Quesnay escribió: abundancia y baratura no aportan riqueza, carestía y escasez significan miseria. Abundancia con carestía es opulencia, es decir, la administración de un reino debe tender a proporcionar a toda la nación todo a la vez, la mayor abundancia posible de productos y el mayor valor de cambio posible, porque teniendo grandes riquezas obtiene por el comercio todas las demás cosas que pueda necesitar en la proporción conveniente al nivel de sus recursos. Novena característica: el lujo. Los propietarios deberían dedicar la mayor parte de sus gastos a la clase productiva, en cuanto no se hubiese alcanzado una situación de prosperidad con el máximo desarrollo posible de la agricultura. Solo entonces tiene sentido aumentar los gastos dedicados a la clase estéril. Característica número 10. Las regulaciones. Se muestra partidario de regular el tipo de interés a fin de favorecer al campesino. Se muestra partidario de la exportación de los productos agrícolas y contrario a las exportaciones manufacturas. Un país en realidad son dos: los agricultores y los otros. Cualquier monopolio supondría gastos que recaerían sobre la renta de los propietarios. Característica número 11. La teoría del capital, de Turgot. Los ahorros son suministrados como fondos por los terratenientes cuando la satisfacción de sus necesidades no requiere la totalidad de sus ingresos. Los ahorros son riquezas mobiliarias y su demanda proviene de la necesidad de avances de los que hay que disponer para poder poner en funcionamiento una actividad. El dinero retenido para el negocio se convierte en capital real o se invierte, de manera que los ahorros no constituyen una pérdida para la corriente monetaria, pues siempre vuelven a circulación. El capital se puede emplear en compras de tierras, que sería un capital real, en inversiones para la agricultura, que serían semillas, útiles y otras posibles mejoras, y en inversiones en la industria o el comercio, también en préstamos a interés. Las naciones pobres necesitan más dinero que las ricas,
pues en ellas tendrán que pagarse todo al contado. En las naciones ricas existen muchos hombres reputados, cuyas promesas de pago por escrito es aceptada como garantía segura. De hecho, todas las ventas importantes se hacen a crédito. Característica número 12. El interés. El interés se paga como un coste de oportunidad y se fundamenta en el sagrado derecho de la propiedad. Nadie puede obligar a prestar a cambio de nada. Según Turgot, el tipo de interés es el termómetro de la economía, ya que mide la abundancia o escasez del capital, y el capital se emplea en aquellas inversiones que den mayor tipo de interés. Característica número 13. El equilibrio y la corriente circular. Turgot señala que importa esa palabra de las ciencias físicas y continuamente emplea analogías mecánicas. Las leyes únicas y sencillas basadas en la misma naturaleza y a consecuencia de las cuales todos los valores que existen en el comercio se mantienen en equilibrio, ajustados a determinados valores, de la misma forma que los cuerpos abandonados a su propio peso se ordenan por sí solos según su peso específico. Para los fisiócratas, el orden natural de la sociedad era una rama del conocimiento de la ciencia física. Los fisiócratas creían en la existencia de un orden natural y esencial, que era el conjunto de instituciones conformes con la providencia y que aseguraban la prosperidad. Cuando los fisiócratas hablan del orden natural, no intentan analizar la realidad, solo descubrir una situación ideal. Según los autores de la fisiocracia, existe una ordenación natural o ideal de todas las cosas, impuesta por Dios y que el hombre puede descubrir. Por lo tanto, el objetivo de todos los estudios científicos era descubrir las leyes que rigen los fenómenos. En la descripción del orden natural, los fisiócratas enuncian sus propuestas en materia de política económica. La fisiocracia exige la propiedad bajo tres formas: propiedad personal, derecho de todo hombre a disponer de sus facultades físicas o intelectuales; propiedad mobiliaria, disponer de los frutos de su trabajo; propiedad territorial, el heredero debía disponer de la tierra. Esto lo justificaban afirmando que era la retribución por haber mejorado y conservado el suelo durante las generaciones, y que era el mejor sistema para asegurar el mantenimiento de la tierra. Libertad del comercio exterior, libertad del tráfico interno. Recordemos que muchas medidas se oponen al proteccionismo del mercantilismo. El orden natural llevaría a un buen precio de los productos agrícolas. Una política de no intervención del gobierno haría posible que el capital fluyese libremente hacia el sector agrícola y que ese flujo del producto se ampliase con el tiempo. Salarios los más elevados posibles para aumentar la capacidad de compra de los productos agrícolas. Límite a la tasa de interés. Para evitar que el rendimiento del dinero sea mayor al rendimiento de la tierra, Quesnay escribió: la cantidad de renta que se puede adquirir mediante la compra de una tierra no es arbitraria ni desconocida. Su medida precisa nos da la naturaleza de las cosas, que impone su ley al comprador y al vendedor. Esta misma ley debe tenerse en cuenta para la fijación del tipo de interés o renta del dinero.